este viaje, este recorrido es algo permanente, algo continuo, y sin duda en este viaje necesitamos que alguien nos tienda la mano, que alguien nos escuche, que alguien nos bendiga, ore por nosotros. Queremos meditar en este momento en este hombre que menciona aquí el apóstol Juan, que era un fiel siervo y que estaba dispuesto siempre a tender la mano, aun si fuesen desconocidos. Padre, enséñanos de la misma manera a estar firmes y constantes en este andar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Antes de que te sientes, sal de tu lugar un momentito, saluda a alguien. Hoy somos muy poquitos. La lluvia llegó justo a tiempo para no permitir que algunos llegaran a tiempo, pero estamos aquí y vamos a dar continuidad a esta reunión, a este servicio. Yo quiero hablar en esta noche y le vamos a llamar a este mensaje continuando el viaje. Continuando el viaje. Si ya saludaste a algunos ahí a tu alrededor, puedes tomar tu lugar, tu asiento. Tercera de Juan es una de las cartas de toda la Biblia más personales. Describe Juan el apóstol a un varón, a un hombre maduro llamado Gallo. Eso dice el versículo 1, ¿verdad? El anciano, hablando de sí mismo de Juan, porque era un hombre ya de avanzada edad, a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Así que vamos a hablar sobre este pasaje. Yo quise tomar estos versículos, versículo 5 y versículo 6, donde le habla Juan a este varón y dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los demás. ¿Sí? Y entonces lo primero que vamos a ver en esta noche en la palabra es que somos una familia, somos hermanos, somos una familia en Cristo Jesús. Algunos, ¿verdad?, lo toman a mote, a burla, ¿verdad?, cuando se refieren a nosotros. Ay, sí, el hermano, los hermanos, ¿verdad? No vayas ahí, y empiezan a expresarse de alguna manera un poco despectiva, pero a fin de cuentas, cuando hablamos de esta familiaridad, de esta relación, no podemos descartar el término que usa la Biblia acerca de los hermanos. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque Cristo mismo, Él dice que somos hermanos suyos, ¿verdad? Que somos de esta misma familia espiritual, y habla que somos herederos y coherederos de Dios por esta fraternidad, y a causa de que Él se convierte en nuestro Padre, Dios se convierte en nuestro Padre celestial. Entonces nosotros entendemos que por esa razón se le llamó, se le llama y se le seguirá llamando de la misma manera a la iglesia, a los creyentes en la iglesia, hermanos. Si Él se refiere a él, a Gallo, de esta manera, hermano, y aparte dice que prestando servicio a los hermanos, pero dice que no solamente a los hermanos conocidos, sino aún a los desconocidos. Y el verso 6 dice que estos que han sido beneficiados, estos que han disfrutado de alguna manera, y quiero puntualizar que cuando se refiere a estos hermanos y a este viaje, resulta que en este tiempo escribe Juan, había muchos predicadores itinerantes, y en la locación o en el punto donde se encontraba este siervo de Dios, le quedaba en camino y en paso para que muchos de estos predicadores llegaran ahí y tomaran un reposo, tomaran un descanso y se sintieran beneficiados y bendecidos. Y entonces ahí estaba el hermano Gallo, siempre puntual, siempre fiel, siempre prestando su servicio. Y dice que a causa de esto ganó un testimonio, ganó una reputación, una buena reputación, ¿verdad?, entre los hermanos, entre los creyentes en la iglesia en aquel tiempo, porque dice que empezaron a dar testimonio acerca de él, de su servicio. Esto es lo que dice el verso 6, de su servicio y de su amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Yo quiero hablar en esta noche sobre esta frase: continuar nuestro viaje. Sabes que aunque estos eran viajeros, ¿verdad?, que iban a un destino, a un lugar, tú y yo
también estamos en un viaje, tú y yo también somos viajeros, tú y yo también estamos de paso, y en este transitar vamos a necesitar, vamos a ocupar que alguien, como estaba haciendo esta misión, esta función, el hermano Gallo, también alguien nos ayude a nosotros en nuestro viaje. Yo no sé cuánto tiempo llevas en el recorrido, yo no sé cuánto tiempo hace que tú comenzaste este viaje. Y estoy hablando en este caminar, ¿verdad? En este andar, conociendo la palabra y andando en el camino del Señor, ¿verdad? A los primeros creyentes así les llamaron, los del camino, ¿verdad? Así que nosotros hemos iniciado un recorrido, un camino. Y en este recorrido, pues va a haber momentos, va a haber tiempos difíciles, va a haber días que está muy caluroso, muy soleado, como va a haber días que va a estar lluvioso, como va a haber días que va a haber tormentas, puede ser que encontremos algún día con los vientos en contra, puede ser que un día no querramos caminarnos, hacer nuestro recorrido, etcétera. Y estoy hablando figurado, estoy hablando en el sentido espiritual. Y al igual que estos caminantes, al igual que estas personas que estaban recorriendo la zona, la región para ir a hablar la palabra y predicar del Evangelio, era necesario que alguien les auxiliara, que alguien se encontrara en su recorrido, en su paso, que les alentara, les ayudara y les prestara un poco de servicio, les tendiera la mano, les cobijara, les ofreciera un poco de descanso y les ofreciera quizás un poco de sustento, de alimento. Por eso dice este versículo en la parte final, versículo 6, ¿verdad? En un servicio a Dios, un servicio de amor para que continúen su viaje. Yo quiero regresar a los versículos anteriores. En el verso 4, voy a recorrer hacia atrás, al revés, del 4 nos vamos a ir leyendo para llegar al versículo 2. Dice en este verso 4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Sí, y entonces aquí estamos viendo la paternidad espiritual, estamos viendo cómo este personaje viene a ser un hijo espiritual y dice que al escuchar esas palabras de testimonio, esas palabras, ¿verdad?, de gratitud de aquellos que han recorrido el camino y se han encontrado al hermano fiel ahí para prestar el servicio, para tender la mano, para sostenerles, dice que esto provoca gozo. No hay mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿De cuál verdad se refiere? El camino de Dios es el camino de verdad. ¿Por qué es el camino de verdad? Porque estamos caminando en la palabra y aparte no solamente caminamos conociendo la palabra que es la verdad de Dios, sino conocemos a aquel que es la verdad. Jesús habló esta palabra, estas frases en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? En el capítulo 14, donde él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no solamente es un contexto, la verdad no solamente es algo que queda grabado, formatizado aquí en la Biblia, en la palabra, la verdad es Jesucristo. Cuando le dice Juan a este personaje que tú caminas en la verdad, está diciendo tú estás caminando en Jesús, tú estás caminando con Jesús. No solamente caminamos, ¿verdad?, siguiendo ciertos lineamientos, sino nosotros caminamos con Jesús. Y esta debe ser nuestra seguridad y nuestra paz, que en este viaje que hemos emprendido, no solamente estamos caminando, conociendo principios de la palabra, sino estamos caminando acompañados. Jesús va contigo caminando tu viaje. Jesús va contigo, va en ti, va en tu corazón, y esa debe ser tu fortaleza, tu garantía, tu seguridad de que Él va caminando contigo. Por eso es que dice, este es mi gozo, saber que mis hijos caminan en la verdad. El verso 3, dice el verso 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y menciona 2 veces la palabra verdad, tu verdad y la verdad. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra verdad? Hay un testimonio, hay una experiencia, hay una vivencia en nosotros que esa la pueden ver las personas que están a nuestro alrededor. ¿Sí? A veces a que querramos guardar las apariencias, siempre se va a evidenciar lo que somos. Las personas no solamente van a escuchar lo que decimos, las personas se van a enterar de lo que somos, de quiénes somos. Y este hombre estaba dando testimonio.
Yo llego al versículo 2, donde quiero centrarme en el mensaje, y vemos ahí, yo quiero hablar sobre 3 cosas que menciona el versículo 2. La primera de ellas que le dice amado. Hay un lazo, hay una relación, hay una cercanía, hay una confianza, hay una familiaridad entre los que conocemos al Señor, y le dice amado. Era una persona de estima, de aprecio, como lo somos nosotros los que coincidimos en la fe, los que caminamos juntos en este viaje. Pero lo primero que expresa es un deseo. Dice, amado, yo deseo. ¿Qué es un deseo? Un deseo no solamente es un buen sentimiento. Un deseo es un propósito. Un deseo, lo menciona aquí, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Ahora, cuando yo veo estas palabras me llena mucho de entusiasmo, me motiva, porque entonces Él está expresando el deseo de Dios. ¿Sabes cuáles son los deseos de Dios para nuestras vidas? ¿Sabes cuáles son la finalidad de Dios para nosotros? Dice que sus pensamientos son de bien, no son de mal, ¿verdad? Porque el Señor lo expresa así, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de bendición. Esos son los deseos de Dios, y por cierto también eran los deseos de Juan hacia este hermano. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Los pensamientos de Dios siempre son para nuestro bien, son para nuestra bendición. La primera de las figuras que vemos en Dios es la paternidad, ¿sí? La paternidad. Entonces el pensamiento amoroso del Padre Celestial es para nuestro bien, es a nuestro favor, siempre son así. Pero quiero hablar sobre esto, y hay algo aquí que vamos a estar desglosando en este versículo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Ahora, mi pregunta es personal. ¿Dios desea que yo sea prosperado? Y te puedes también hacer la pregunta, Dios desea que tú seas prosperado, y esta tiene que ser una afirmación. Sí, Dios desea que yo sea prosperado. ¿Hasta qué medida? ¿Hasta qué límite Dios quiere que yo sea prosperado? Juan se lo dice aquí en este versículo. En todas las cosas. Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. No hay nada que Dios excluye, no hay nada que Dios limita, no hay nada que Dios dice, en esto quiero que prosperes, pero aquí no. Él quiere que prosperemos en todas las cosas. Ese es el deseo de Dios. Ahora, porque Dios desea que yo sea prosperado, entonces yo voy a ser prosperado en todas las cosas, y esto es lo que vamos a estar meditando en este momento. Ese es el deseo de Dios, este es el corazón de Dios. Pero ¿qué necesito? ¿A qué debo de venir yo también? ¿Qué debo de aportar en el deseo de Dios para que sea prosperado yo en todas las cosas? Y cuando hablamos de todas las cosas, estamos incluyendo nuestra totalidad de persona, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Prosperada en todas las cosas. Y agrega y empieza a desglosar, dice, y que tengas salud. Cuando las personas son jóvenes, cuando son adolescentes, cuando son niños, quizás no valoran mucho su salud, ¿verdad? Pero me comentó un pajarito por ahí que cuando ya pasa uno de los 50, ¿verdad? Cuando ya pasa uno de los 50, entonces ya empieza uno a valorar la salud, ¿verdad? Porque resulta, ¿verdad?, que si uno se va a agachar, se oye el clásico, ay, ¿verdad? Y si uno se va a interesar, uno dice, ay, ¿verdad? Y si de pronto está uno ahí sentado, acostado en el reposer, ¿verdad? Uno está descansando a veces de no hacer nada, porque hasta de eso nos cansamos, de no hacer nada, ¿verdad? Pero esto no lo valoran los adolescentes o los jóvenes, mucho menos los niños, ¿verdad? Dicen que el dolor es algo agregado a nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso. Por ahí de pronto son alertas, porque si no hubiese dolor, entonces rebasaríamos los límites, ¿verdad? Sobre todo cuando somos niños, ¿verdad? Ayer hablaba con una de mis tías, y nosotros nos criamos en el rancho de mi abuelo, ¿verdad?
Y nuestros juegos, ¿verdad? No había energía eléctrica, mucho menos todo lo que hay ahora. Nosotros no sabíamos lo que es un Xbox, un Nintendo, un Internet. En aquellos años nosotros nos divertíamos. ¿Sabes con qué nos divertíamos? Íbamos a donde por ahí encontrábamos una llanta, una rueda de carro, de camión de preferencia, y la levantábamos, y entonces donde estaba la entrada de la hacienda del rancho de mi abuelo había una pendiente, había una bajadita. Entonces nuestros juegos era que llevábamos la rueda hasta la casa y luego alguien nos robaba por la bajadita hasta llegar a la entrada, ¿verdad? Híjole, qué bueno que existe el dolor, porque si no hubiera existido el dolor, yo no sé cómo hubiéramos terminado, ¿verdad? Quizás uno sin dedos, sin manos. Lo que sí, muy seguido salíamos con los ojos morados, con la nariz hinchada. Yo creo que así me quedó grande por algún accidente de esos, ¿verdad? Pero esas eran nuestras diversiones. Y bueno, estoy mencionando esto porque necesitamos entender que Dios en su grandeza, en su soberanía, quiere que nosotros sepamos prosperar en nuestra salud, en nuestra parte física. Lo primero que menciona es todas las cosas. ¿A qué le vamos a agregar todas las cosas? Bueno, a todas las cosas. Dios quiere que yo prospere. Ese es el deseo de Dios. Juan se lo está expresando, se lo externa al hermano Gallo y le dice: yo deseo, porque ese es el deseo de Dios, prosperarnos, bendecirnos, acrecentarnos, llevarnos a la madurez en todas las cosas. Y luego empieza a desglosar y habla de dos muy importantes. Dice: y que tengas salud. ¿Por qué habla de la salud? Porque si nosotros estamos sanos, porque si nosotros cuidamos nuestra salud, entonces esto quiere decir que vamos a vivir nuestras etapas, nuestros periodos de manera muy dichosa, muy feliz. Uno de los factores para que esto se logre, esto se dé, es viniendo a los principios de la palabra, ¿entiendes? Cuando aquel hombre joven viene con Jesús a preguntarle acerca de cómo obtener la vida eterna, Jesús le habla de los mandamientos. Entre ellos le menciona aquel que es tan significativo, que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. La honra, el respeto a las personas que Dios ha puesto junto a nosotros, que son personas valiosas, dice que esto nos asegura dos cosas. Una, que nos vaya bien, y la segunda, que seamos de larga vida. ¿Sí? Entonces yo quiero unar esto, ¿verdad?, con lo que está escribiendo Juan, y dice el deseo, un deseo. Dios desea, Juan desea, ¿verdad?, que venga la prosperidad, que haya gracia de parte de Dios y que tengas salud. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que hay un deseo de Dios y también hay un deseo nuestro. Si yo pregunto aquí cuántos quieren ser prosperados, cuántos desean ser prosperados, entonces todos estaremos de acuerdo con Dios. Ahora la pregunta: así como deseamos ser prosperados, ¿seremos prosperados en todo? ¿O habrá algunos limitantes? ¿Habrá algunos factores por ahí que tenemos que rebasar? Y eso es lo que vamos a estar viendo aquí. Dice lo primero entonces, en todas las cosas, y luego dice: y que tengas salud. Le da una importancia, una relevancia a nuestra parte física. ¿Sí? Cuida tu cuerpo. Cuando cuidas tu cuerpo, estás cuidando el templo de Dios, ¿verdad? Luego dice así, y conecta, así como prospera tu alma. O sea, quiere decir que para que yo prospere en todas las cosas y de una manera muy presente en la salud, entonces tengo que venir a lo que significa el alma. Porque dice que de acuerdo a cómo prospero yo en mi alma, así es que va a prosperar lo demás. Ahora, cuando venimos al Señor, de pronto nos olvidamos del alma y todo lo centramos en el espíritu. ¿Sí? Pensamos que ya no es importante el alma y pensamos que solamente es importante el espíritu.
porque decimos, no, el alma es perversa. El alma está hablando de las emociones, de los deseos, y todo eso es perverso. Eso ya no debo yo darle importancia al alma, debo darle importancia al espíritu. Pero hablábamos la semana pasada de ese versículo, hablando de Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo dice, y todo vuestro ser se santifique por completo, hablando del espíritu, alma y cuerpo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios le da una importancia al alma. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Juan expresa, dice, hay un deseo, yo deseo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero le pone un pero, le agrega un pero, así como prospera tu alma? Quiere decir que si yo no estoy prosperando en mi alma, entonces quiere decir que esto detiene que yo sea prosperado en las demás cosas, en la salud y en las demás cosas. Yo quiero fijar un poquito la atención en esto. No estamos descartando el hecho de que somos espirituales y que debemos de alimentar nuestro espíritu del alimento espiritual. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es nuestra conciencia, nuestra moral. El espíritu es lo que nos conecta con Dios, lo que estaba inerte, lo que estaba muerto cuando nosotros estábamos viviendo esta vida sin tener presente a Dios, sin tener presente su palabra. ¿Me entiendes? Eso estaba muerto, eso no existía. Pero cuando vino Dios, lo primero que hizo fue hacernos ver que estábamos mal, que estábamos muertos, ¿sí? La palabra, Dios por su espíritu vino a redarguirnos del pecado. Ahí en ese momento el Espíritu Santo viene a nosotros, viene a nuestro espíritu y nos despierta, nos vivifica espiritualmente. Y eso es bueno. ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? Con la palabra, con la oración, con la presencia de Dios. Con eso alimentamos nuestro espíritu. ¿Cómo alimentamos nuestro cuerpo? Bueno, muy fácil, ¿verdad? Hay una alerta, hay una alarma, ¿verdad?, que nos dice que debemos de alimentar nuestro cuerpo, ¿sí? Los bebés, los niños, ¿verdad?, cada 3 horas aproximadamente suena su alarma y ya la mamá ya sabe, ya tiene hambre, ¿verdad? Y no importa si es de noche, despierta a determinado momento, 3 de la mañana y suena la alarma. Hay que darle de comer al bebé porque está pidiendo su alimento. Así alimentamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Algunos lo alimentamos muy bien. Yo veo a algunos, ¿verdad?, que se ve, alimenta su cuerpo muy bien. Qué bueno, vamos a tratar de que sea sano. Así alimentamos nuestro cuerpo y así alimentamos nuestro espíritu. Ahora, ¿cómo alimentamos nuestra alma? Olvídate de que el alma es perversa, olvídate, no. Es que cuando nosotros venimos a Jesús, sí es cierto, nuestra mente, nuestra alma estaba cautiva y se había desviado y estaba pervertida, ¿sí? Pero cuando venimos al Señor, lo que se salva es nuestra alma, no se salva mi espíritu, porque mi espíritu no se puede condenar, porque mi espíritu solamente muere, se apaga. Lo que se salva, lo que se redime es mi alma, ¿sí? Y esa alma es transformada, es restaurada. Esa alma viene a conocer los valores, los principios, el propósito, el bien de Dios, y es ahí donde tiene que venir el crecimiento. Voy a tratar de ser breve para que lo podamos entender también mucho mejor. Así como prospera tu alma. ¿Cómo es que debe de prosperar mi alma? Cuando hablamos del alma estamos hablando de la voluntad. Cuando hablamos del alma estamos hablando del carácter. Cuando hablamos del alma estamos hablando del servicio. Cuando estamos hablando del alma estamos hablando del amor. Cuando estamos hablando del alma estamos hablando de aquello que Dios ha venido a sanar y a restaurar. Y entonces vemos aquí el deseo de Juan expresando el deseo de Dios. Yo quiero que en esta noche te quede bien claro el deseo de Dios. El deseo de Juan, el deseo de Dios es el mío. Yo deseo, amado, que tú seas prosperado, y conmigo, en todas las cosas. Dios nos quiere prosperar
en todas las cosas. Ahora, la pregunta es, porque Dios desea prosperarme en todas las cosas, ¿yo me despreocupo que al cabo Dios quiere prosperarme en todas las cosas? No. Yo también deseo ser prosperado en todas las cosas, así que ya mi deseo y el deseo de Dios son el mismo. ¿Por eso voy a prosperar en todas las cosas? No, porque dice, así como prospera tu alma. Y entonces muchas de las cosas que nos suceden en nuestra vida cotidiana es para hacernos crecer en nuestro carácter, en nuestra templanza, en nuestras decisiones, en nuestras emociones, en nuestra firmeza, en nuestra fe. La fe no solamente viene a ser algo espiritual, la fe también es del alma, porque habla de convicciones. ¿Entiendes? ¿Dónde están mis convicciones? Está en mi voluntad, en mis pensamientos, en mi entendimiento. O sea, la fe viene a ser también del alma. Y entonces ahí es por eso que muchas veces pensamos que al cabo ya conocí de Dios, ya conozco de Dios, voy a la iglesia, leo la Biblia, entonces esto quiere decir que Dios me va a prosperar en todo. Sí, ese es el deseo de Dios, igual que mi deseo, igual que el deseo de tus pastores, pero entonces yo ya no necesito hacer nada más. Vemos entonces que aquí está este hombre siendo servicial. ¿Por qué? Porque estaba creciendo, estaba madurando, estaba siendo una persona de bien, estaba siendo alguien que reflejaba el corazón de Cristo y el corazón del Padre, sirviendo a los demás en su viaje. Ahora, tú y yo estamos en un viaje, pero hay muchos más que están caminando en este viaje. Y entonces tenemos que ser condescendientes con aquellos que están también en este viaje, ayudarles, alentarles, animarles. Esto habla de crecimiento, esto habla de madurez. Tú y yo debemos de cada día estar dispuestos al crecimiento. ¿Cuál crecimiento? Crecimiento del alma, de nuestro corazón, de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Tienen que ir creciendo. ¿Cómo vamos a crecer? Es por eso que la Biblia dice que nosotros, tú y yo, tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? A través de la palabra, a través de la relación que llevamos con Él. Cuando tú conoces cómo piensa Cristo, es a través de la palabra, y cuando tú tomas la palabra y ves cómo piensa Cristo, llénate tú de los pensamientos de Jesús, porque los estás entendiendo y conociendo a través de tu palabra. Algo que muy a menudo yo me pregunto es en mi diario vivir, cuando yo tengo que tomar una decisión, afrontar una situación, resolver algún caso, mi pregunta es siempre, ¿cómo haría Jesús aquí y en esto? ¿Para qué? Para ser yo de la misma manera. Si de pronto por ahí hay alguna situación incómoda, de discusión, de acusación, la pregunta es, ¿y cómo lo resolvería Jesús? Ya sabemos cómo lo resolvemos nosotros, ¿verdad? A veces es de la misma naturaleza, de la misma manera. Si de pronto me agreden, ¿verdad? Me ofenden, pues ¿cómo me voy a dejar, verdad? ¿Cómo voy a intimidarme ante esta situación? Ahora la pregunta es, ¿cómo lo haría Jesús? Porque tú y yo debemos de ir teniendo la mente de Jesús. Algo que me llama la atención y por eso quise predicar o compartir en esta noche de este pasaje, es que vemos aquí, les decía yo hace un momento, la carta más personal del Nuevo Testamento, de Juan a Gallo. ¿De qué le habla? Le habla de su vida. Le habla de lo satisfecho que se siente de llamarle hijo por su conducta. Ahora, esto vino de la noche a la mañana. Esto me pregunto yo, vino porque algún día que pasó Juan por ahí, oró por él, lo bendijo, puso manos y ya en aquel momento mágicamente fue transformado. No, vino porque se dispuso. La palabra me tiene que ir formando. Tiene que ir cambiando mi naturaleza, mis conceptos, mi entendimiento. Ahora yo debo de pensar de acuerdo al diseño de Dios, al plan de Dios, a la naturaleza de Dios. Y entonces ahí es como vemos que se desglosa este versículo 2. Amado, somos amados de Dios, no tenemos ninguna duda. Amado, yo deseo que seas prosperado
en todas las cosas. Dios quiere prosperar en todas las cosas. En lo físico, en lo emocional, en lo económico, en tu empleo, en tu trabajo, en tu negocio, en lo espiritual, con tu familia, con los vecinos, con todo lo que tú eres, con todo lo que tú tienes, con todo lo que tú te desenvuelves. Dios te quiere prosperar y bendecir. Pero empieza a agregar y dice, y que tengas salud. ¿Sabes por qué habla de la salud? Porque muchas veces cuando no tenemos una relación sana con las personas que están a nuestro alrededor, inconscientemente, involuntariamente empezamos a afectar nuestra salud. ¿Entiendes? Muchos de los males, de los síntomas o de los problemas físicos siempre van a estar relacionados también con el ambiente donde nos desenvolvemos. Con qué naturaleza, con qué pasividad, con qué actitud resolvemos nuestras situaciones. Que tenga salud, y le agrega de inmediato, así como prospera tu alma. Y cuando habla del alma está viniendo a la voluntad, a los pensamientos, a los deseos, a los propósitos, a las metas, a los fines que cada uno de nosotros nos empezamos a trazar. Y Dios nos quiere bendecir. Estamos en un viaje, estamos en un andar, en una trayectoria, en un caminar, que vamos a tener quizás altibajos anímicos, vamos a tener momentos de desilusión, vamos a tener momentos de desaliento. Recuerda, no estamos solos en este viaje, alguien más va a nuestro lado, y muchas veces cuando pensamos que ayudamos al que va caminando a nuestro lado, también nos estamos ayudando nosotros mismos, porque nos fortalecemos, nos retroalimentamos unos con otros. Yo quiero que te pongas de pie. Yo quiero que en esta noche tú te quedes con esta palabra bien grabada, bien marcada en tu corazón, diciendo: Dios me quiere prosperar. Dios me quiere prosperar. ¿En qué áreas? En todas las cosas. Y cuando habla de todas las cosas,